Ya estamos en el living de entrevistas de la Gaceta para dialogar con uno de los candidatos a legisladores por aquí, por la capital, candidato de Vamos Tucumán. Vamos a hablar con Federico Romano Norri. ¿Cómo te va? Buen día, Federico. Buen día, por Indalecio. Buen día, por la Gabriela. visita. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos que ya estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo ves la evolución de esta antesala de los comicios? La verdad que muy bien. La verdad que estoy muy preocupado, por un lado, por la situación de la gente, ¿no? La crisis se nota, hay mucha necesidad, hay muchas exigencias, muchos reclamos con la política en general. Pero en el caso particular nuestro, con la lista 255, con la propuesta y la tarea que nosotros venimos desarrollando ya desde hace muchos años con mi hermano, nosotros venimos trabajando muy fuertemente en los distintos barrios de esta capital y la verdad que tenemos muy buenas expectativas. Si Dios quiere, la Virgen y la gente nos acompaña. Lo sentimos en el militante, lo sentimos en la efervescencia que hay, en la necesidad de cambio, de un recambio también generacional, de algo que oxigene nuevamente el sistema político, y tendremos nosotros sí la responsabilidad de recuperar la confianza del ciudadano, ¿no?, en la política, porque es la única herramienta de transformación real de la sociedad, y el descreimiento que hay en la clase política en general, tantos malos ejemplos, tantas promesas incumplidas, tantos años, ¿no? 35 años donde el mismo signo gobernante viene llevando adelante la gestión del Poder Ejecutivo acá en la provincia y los problemas estructurales de Tucumán no están resueltos. Entonces creo que la política está en deuda con el ciudadano y es momento que comencemos a saldarla. ¿Y cómo ves a las principales fuerzas, digamos, en esta recta final ya, ¿no?, de la campaña? Yo creo que va a ser un mano a mano tremendo entre Silvia Elías de Pérez y Juan Mansur. Yo creo que estamos creciendo, gracias a Dios, de manera exponencial, extraordinaria, sobre todo acá en la capital. Creo que la gente se comenzó a dar cuenta. En su momento venían muy bien también midiendo al Perovich, se comenzó a caer por la falta de estructura en el interior y por el disciplinamiento que hay de los delegados comunales, concejales e intendentes. Creo que Bussi es simplemente un concejal que busca ser legislador. Sin embargo, engaña a la gente diciendo que es candidato a gobernador, y esto va a terminar también dando la utilidad del voto en los últimos 7 días, donde la alternativa antiperonista es Silvia Elías de Pérez. Así que muy confiado, ¿no? Y así como en el año 87 el radicalismo pudo ganar la gobernación con Rubén Chevaya y el sistema imperante de aquel momento del colegio electoral desvirtuó la voluntad popular, hoy estamos convencidos que con el peronismo dividido tenemos chances reales de llegar al sillón de Lucas Córdoba, ¿no? ¿Cómo ves, cómo encarás una campaña acá en la capital donde hay decenas de acoples, donde es muy difícil instalarse o diferenciarse ante la gran cantidad de candidatos que hay para el mismo cargo por el que vos pugnás, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos también un privilegio, ¿no? El hecho de venir ya de una familia política. Tenemos desde hace más de 25 o 30 años la posibilidad de tener continuidad en un trabajo casi permanente en los distintos barrios. Nosotros no hacemos campaña 2 meses antes de una elección, sino los 365 días. Yo provengo ya desde el Colegio Sagrado Corazón, trabajaba en el centro de estudiantes, después en la Facultad de Derecho. Yo me recibí a los 21 años y aún así tuve la posibilidad de ser secretario de apunte, secretario general, consejero directivo, asumí la presidencia de la Juventud Radical. Tuve 11 cargos, pero todo ad honorem, ¿no? Por ahí la gente dice, bueno, la gente está en la política y lo que uno intenta es aportar un granito de arena para ir transformando la realidad. Y la verdad que creemos que este es el momento. Venimos trabajando fuertemente en la gestión de Germán Alfaro de la Subsecretaría de Gobierno. Estamos contentos y orgullosos de la gestión, entendiendo que en un momento de crisis, con una administración eficiente, austera, pudimos llevar adelante muchas más obras de las que nosotros mismos imaginábamos, pero tenemos la necesidad de seguir profundizando en muchas cosas y deudas pendientes que tenemos con la sociedad, y por eso buscamos la continuidad de 4 años más de Germán al mando de la Intendencia. El gobierno provincial dice, o el candidato del gobierno provincial dice, Mario Leito, que está cerca de arrebatarle la Intendencia. Yo creo que no tiene ningún tipo de chance, porque no es un tipo que haya venido desarrollando una tarea importante, ni mucho menos. Creo que puede o no haber sido exitoso en Atlético Tucumán, pero justamente acá esto no es una empresa, no se manejan números, se manejan personas. Creo que con la crítica no es suficiente,
que necesitábamos que él muestre dentro del abanico electoral cuáles eran las propuestas y de qué manera va a revertir las cosas. Creo que estamos viviendo uno de los mejores procesos, digamos, desde el gobierno municipal con Germán Alfaro de los últimos 25 años por lo menos. Sí, siempre hay cosas para mejorar, pero siempre es muy fácil criticar desde la vera del frente. Lo invitamos a que nos acompañe, a que se sume, a que aporte, a que realice iniciativas, a que mande proyectos. Él parece que lo sacaron de una isla y lo trajeron para que sea candidato, ¿no? No participó nunca en los esquemas del Consejo Deliberante, incorporando o arrimando propuestas, proyectos que seriamente cambien la situación. Y eso nos hubiera enriquecido a todos, ¿no? Lamentablemente no lo hizo. Y creo que no hay con qué darle, que Germán hoy está claramente arriba de cualquier otro candidato en cualquier esquema y luego lo buscan golpear a ver qué le sacan. Creo que esto lo termina fortaleciendo mucho más a nuestro intendente, así que no tengo duda que va a ser reelecto. Particularmente, ¿cómo se vio desde la gestión ayer esta protesta que hubo, ¿no?, de camioneros en la planta de San Felipe y que el intendente apuntó a una motivación política? Es que tiene razón el intendente. Digo, si uno hace un recorrido de medios rápidamente y ve que justo el sindicato de camioneros expresa su apoyo, por un lado al gobernador Juan Mansur, pero fundamentalmente a Mario Leito, y lo primero que hacen son poner palo y traba en la rueda, ¿no? Patria viene de padres. Si tenemos nuestro padre enfermo, tenemos la obligación de trabajar toda la ciudadanía de Tucumán para ver cómo lo recuperamos, lo ponemos de pie y lo curamos. Pero sin embargo, este tipo de comportamientos son puñales que permanentemente estamos intentando recuperar la nación y alguien la está apuñalando, intentando recuperar. Entonces creo que como sociedad debemos evolucionar. Decía don Ricardo Alfonsín que cuando la necesidad, la falta de trabajo, la inseguridad toca la puerta, no pregunte si son radicales o peronistas. Entonces yo los invito a que reflexionemos y veamos lo que sucede en otros lugares del mundo. En lugar de parar, se trabaja doble turno, porque hay distintas formas de llevar adelante un reclamo, sea justo o no. Lo que no entendemos es que haya reclamos que son inducidos en términos políticos de manera arbitraria y previo a un proceso electoral. Vos mencionaste a Alfonsín recién. ¿Cómo estás viendo las discusiones internas en la Unión Cívica Radical en relación a Cambiemos? Y, bueno, la decisión de ayer, de la convención, de seguir dentro de Cambiemos, pero con un clima, debes haber estado pendiente de eso también, sí, totalmente. Bien complicado. Yo no defiendo lo indefendible, yo tengo muchísimos cuestionamientos con Mauricio Macri, pero soy un hombre responsable y respetuoso de las instituciones, y así como nosotros convalidamos un acuerdo electoral importantísimo en aquel momento, como fue en Gualeguaychú, ratificando la creación de Cambiemos. Nosotros hoy tenemos la continuidad de un espacio también que venimos trabajando hace casi 14 años, ¿no? Con la nueva incorporación ya del PJS hace 4, pero hay 16 fuerzas políticas que le integran. En su momento arrancamos como un acuerdo cívico del Bicentenario, y este proceso de transformación nos permitió primero recuperar un senador nacional después de 52 años, hoy tenemos 4 diputados, 3 de las 4 intendencias más importantes de Tucumán, las tenemos con Concepción, Yerba Buena y Capital, y creo que estamos tocando la puerta para llegar al sillón de Lucas Córdoba. Creo que crisis significa oportunidad, y creo que sí, el radicalismo tenía la necesidad de expresarle al gobierno nacional que hace falta cambiar el rumbo en lo económico y ser más responsable. Y lo mismo que le podría haber dicho Mario Leito, le puedo decir al presidente de la Nación con el mayor de los respetos. Esto no es una empresa. La sociedad argentina tiene una gran diversidad de problemas, de situaciones. No es lo mismo el microclima que ellos viven en Buenos Aires de lo que se vive en el interior del país. Y creo que si le hizo falta algo al gobierno es mejorar la comunicación y mucho más sensibilidad. Y esto de gradualismo debería haber sido de una manera totalmente distinta, aún más escalonado de lo que fue y segmentado por sectores socioeconómicos para que el que más tenga es el que más pueda pagar y no seguir asfixiando a los sectores más vulnerables. ¿Qué le ofreces o con qué te gustaría llegar a la legislatura? Yo desde hace mucho tiempo que trabajo permanentemente con un equipo de amigos que tenemos, donde hay gente muy idónea y estoy muy agradecido a ellos. Con mi primer trabajo, ¿no? Es buscar mecanismos a través de políticas públicas de inserción laboral en el mercado laboral de la gente que termina el secundario, el terciario, la universidad. Los fondos existen, los mismos que hoy se destinan para muchos subsidios que tienen que ver con la distribución de cargos en política, lo podríamos destinar para premiar y recuperar la ejemplaridad de que quien estudia, se sacrifica, él, su familia, nosotros sabemos lo que esto implica, uno proviene de franja morada, entonces son postulados inclaudicables, ¿no?
la universidad pública, gratuita, el ingreso irrestricto, y vemos la cantidad de gente que termina claudicando a mitad del camino porque nos robaron los sueños, ¿no? Nos robaron inclusive hasta esa posibilidad de mi hijo, el doctor, de que estudiando pueda llegar a tener un título y una herramienta de transformación de su realidad. Tenemos que recuperar las banderas del progresismo, pero en términos históricos, que tiene una bici pueda tener una moto, que tiene una moto pueda tener un auto, el que vive con su padre algún día se puede independizar, que consigamos nuestra primera casa, recuperar las escuelas técnicas, recuperar las escuelas de oficio y no tener este sistema que tenemos hoy, donde hay políticos canallas que terminan generando a través de una fábrica de hacer pobre la necesidad de someterlo cada 4 años y poner de rodillas su dignidad a cambio de la contraprestación del voto, ¿no? Así como rompimos la cadena con el virreinato en aquel momento, yo creo que estas fechas históricas nos tienen que invitar a reflexionar y que tenemos que romper las cadenas de la esclavitud en términos políticos. Y lo invito a la gente que voten, que adentro del cuarto oscuro no hay camarita, como le dicen, que voten a conciencia, que no hipotequen 4 años más, que se nos está pasando la vida a muchos. En el caso mío soy joven, pero algunos que peinan canas ya hace 25 años decían, ojalá cambie Tucumán por nuestros hijos. Y esos hijos ya son padres y nada ha cambiado en Tucumán. Entonces, aprovechemos, es un buen momento, es una oportunidad y creo que le hará muy bien, en este caso en particular, por cómo está dividido y atomizado, digamos, el electorado, va a ser mucho más rico, ¿no? Necesitamos que la legislatura vuelva a tener el rol que debió tener siempre, ¿no? Que no sea una escribanía del Poder Ejecutivo y que haya discusiones. Yo me acuerdo, era chico y a veces lo acompañaba mi padre y daba gusto cuando tenían que estar más de 24 horas, pero había contenido en la política. Y hoy mucho de eslogan, mucho de promesa. Yo digo, ¿qué obra ha hecho Juan Mansur, ¿no? Si el 88% de su presupuesto está destinado a pago de funcionamiento y de planilla salarial, ¿cómo puede haber llevado adelante la gestión de Tucumán? Y esto nos lleva a reflexionar cómo se gasta 16 veces más en publicidad oficial que en la Secretaría de Prevención de Adicciones, por ejemplo. Entonces esto marca cuáles son las prioridades de un gobierno, no tiene que ver con la crítica de Federico Romano Noel, pero bueno, como cualquier persona que tiene en su casa el dinero del mes y tiene que tomar decisiones y establecer prioridades. Entonces nosotros, primero, recuperar los valores, la familia, el respeto por el padre, por la madre, por la institución, por el policía, por el docente, recuperar la ejemplaridad, el trabajo y la educación. Hoy vemos también los ministros que se pasean por los programas, orgullosos de los 180 días de clase. Yo también estoy orgulloso, pero no podemos decir que es un sistema exitoso. Todavía no sabemos si hay polimodal o EGB3, porque hay un déficit tremendo y una gran diferencia entre la escuela pública y los colegios privados, entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Y entonces tenemos la obligación de reflexionar todos juntos y mejorar calidad educativa, porque con educación, con trabajo y con valores, es la única forma de comenzar a generar el cimiento de una sociedad distinta. Sobre todo porque hoy, primero en la encuesta, habla todo el mundo de la seguridad o de la inseguridad. Claro. Y la inseguridad se combate de distintas maneras. No solo necesitamos una sociedad que ataque el delito, donde gendarmería sí, gendarmería no, Policía Federal sí, el equipamiento, la dotación, armamento, asuntos internos, servicios de inteligencia, es una parte, ¿no?, de cómo deberíamos generar centros de alto rendimiento para la formación y la capacitación de los mismos. Pero eso es cómo atacar el delito. Y nosotros necesitamos que en Tucumán no haya delito. Entonces las causas de fondo las tenemos que ir trabajando, porque ya no hay soluciones mágicas, no hay un super partido, no hay superhombre. A mí también me encanta, ¿no?, la propaganda, la verdad que es para felicitarlo, la de Ricardo Bussi, pero digo que ellos se van a ocupar verdaderamente de la seguridad. Si tuvieron su momento y su oportunidad, si en el gobierno de Antonio Domingo Bussi se retiró Gendarmería justamente de los controles de frontera, son ellos responsables del genocidio más grande de la historia de la Argentina. Y digo, ¿por qué? Porque él no tiene la culpa de lo que puede o no haber hecho el padre. Lo que yo sí digo es que él toma una decisión personal y política de ser la continuidad de un espacio político que justamente con sus acciones concretas, con sus dichos y en el devenir del tiempo terminó convalidando acciones de su padre. Entonces yo lo que quiero es, no más que criticarlo, que la ciudadano abra los ojos. No hay alternancia en el poder en Tucumán, porque el socio económico de Mansur y de Alperovich en los últimos años es Ricardo Bussi. Se le paga la campaña para que divida el antiperonismo, para que divida la oposición.
Entonces, al ciudadano que sepa que es un concejal que quiere ser legislador. Simplemente eso. Gracias, Romano Norri. El agradecido soy No, yo.